¿Sabes que las prácticas utilizadas por los nazis ya se realizaron décadas antes en las colonias africanas? Si no lo sabías y te gustaría saber más al respecto, te recomiendo que te leas Historia de Togo, de José Manuel Maroto y Kwame Abebe, que es donde se habla más en profundidad del tema. Pero mientras, te cuento un poco más sobre esto. A partir de mediados del siglo XIX, Alemania estableció su control colonialista en Togo, en Burundi, en Camerún, en Namibia, en Tanzania y en Ruanda. En Togo, una vez fueron vencidas las resistencias que generó el colonialismo alemán, se estableció una administración alemana basada en un sistema de apartheid. Y esto lo justificaron de una manera muy sencilla. Las razas son diferentes y la raza blanca es superior a las demás. Te preguntarás qué es una sociedad basada en el apartheid. Pues era una sociedad en la que existían dos categorías, indígenas y no indígenas, es decir, blanco y negro. Y obviamente esto se materializaba en todos los ámbitos, en el social, en el político, en el judicial, en el administrativo, derivando en una situación que ya conocemos, en esa justicia paralela en la que los indígenas no tenían los mismos derechos que los colonizadores y, por ejemplo, no podían siquiera utilizar los mismos aseos que los blancos. También se prohibieron los matrimonios mixtos que estaban poniendo en peligro esta jerarquización. Aquí ya no empiezan a sonar cosas. Los togoleses estuvieron también sometidos a castigos corporales que consistían en administrar unos 25 latigazos en público. Esto se convirtió en una práctica tan común que las colonias vecinas empezaron a apodar a Togo como el país de los 25 golpes. Además del látigo, la justicia colonial, que era muy variada, incluía encadenamientos, trabajos forzados, multas, la obligación de permanecer de pie sin moverse, deportaciones, detenciones, exilio. Pero es que la violencia en Togo, que ya es horripilante, no llegó a alcanzar la intensidad que alcanzó en otros espacios coloniales alemanes, como en Namibia. En este territorio, desde 1884, el comisario del imperio Henry Göring, padre del futuro líder nazi Hermann Göring, llevó a cabo reclusiones en reservas raciales, campos de concentración, ejecuciones sumarias, esclavización, marcadores como GH, herero capturado y confiscación de bienes. En 1904 se aprobó la orden de exterminio contra la etnia herero, por la que fueron asesinados el 80% de esta por las fuerzas militares alemanas o por las duras condiciones de su exilio. En este contexto, los trabajos de esterilización a las mujeres herero dirigidas por Eugen Fischer, el que sería director del Instituto de Antropología y responsable de la higiene racial, fueron repetidas contra las poblaciones afroalemanas durante el régimen nazi. Si es que al final todo queda en familia. El caso es que la segregación racial tuvo su reflejo en la propia Alemania y en el resto del imperio. En 1896 se celebró la exposición colonial en Berlín, donde hubo exhibiciones humanas, verdaderos zoos humanos. Además, entre 1906 y 1907, el Instituto de Patología de Berlín recibiría cráneos humanos y esqueletos de la etnia herero y nama con el objetivo de estudiarlos para poder confirmar la inferioridad racial de los africanos. Tal y como afirmaba Aimé Césaire, la experiencia colonial europea en general y la alemana en particular fueron claves para entender las lógicas que se desarrollaron por el nazismo en la Europa de los años 30 del siglo XX. En fin, que esto nos sirva para parar los pies a los locos que empiezan a tantear el terreno.